Marco jurídico de la responsabilidad legal de los servidores públicos y particulares. Para comenzar debemos referirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en el artículo 108 establece quiénes son servidores públicos. En el artículo 9 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para expedir leyes de responsabilidades de los servidores públicos y demás normas conducentes para la sanción a los funcionarios que incurren en alguna de las responsabilidades siguientes: administrativa, para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública; civil, para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales; penal, para los servidores públicos que incurran en delito; y política, para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. En el artículo 111 de la Constitución establece la forma de proceder penalmente contra los diputados o senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del INE, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Para las responsabilidades administrativas de los servidores públicos a nivel federal, existe la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. De acuerdo con esta ley, los actos de particulares sujetos a sanción, en síntesis, son los siguientes: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de exservidores públicos. Como es conocido, un servidor público no se corrompe solo. Por eso es importante señalar que ya no solamente a los servidores públicos se les impondrá la sanción, sino que además se sancionará al particular que participe en un acto de corrupción. Los particulares tendrán que pensarlo dos veces, pues de encontrarse culpables, las sanciones que establece la ley son las siguientes: sanciones económicas, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, suspensión de actividades, disolución de la sociedad, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de la persona moral, y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal, local o municipal o al patrimonio de los entes públicos. Sin duda, esta normativa abarca supuestos y sanciones que anteriormente no se habían contemplado y empodera de una forma importante al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien es la autoridad facultada para imponer estas sanciones. Si esta atribución se causa correctamente, será posible inhibir las actividades ilícitas y corruptas. Sin embargo, la actividad del tribunal debe estar en observancia, ya que no debe haber cabida a la injusticia o a la ineficiencia, pues el futuro de un servidor público y la vida de una empresa se encuentran en juego. El artículo 131 de la Constitución del Estado de Puebla establece que la responsabilidad del Estado y los municipios será objetiva y directa, por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular se causan en los bienes y derechos de los particulares. Respecto a los delitos o faltas administrativas de los servidores públicos estatales o municipales, se estará en lo dispuesto en las leyes respectivas. Una de estas es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. En el caso de los particulares, partimos de que la responsabilidad civil deriva del incumplimiento o violación a las cláusulas de un contrato civil. Por lo tanto, su regulación se encuentra en el Código Civil Federal y local de cada entidad, así como en el Código de Procedimientos Civiles. Para la responsabilidad técnica de los profesionales dedicados a la construcción, el Código Penal del Estado de Puebla, en su artículo 244, establece las sanciones que apliquen para cada una de las situaciones en particular que puedan suscitarse en el ámbito de la construcción. Compliance penal se podría traducir al español como el cumplimiento normativo y regulatorio, el cual incluye leyes, normas, reglamentos que emiten los estados o instituciones públicas, así como las normatividades que son emitidas por las organizaciones e instituciones privadas con el motivo del mercado, industria o comercio. El cumplimiento regulatorio y normativo tiene por objeto el prevenir los riesgos
que pudieran ser de incumplimiento legal para una empresa, los cuales podrían derivar en sanciones penales. Las organizaciones en México se deben adaptar a la era del compliance para prevenir actos de responsabilidad penal corporativa de posibles delitos cometidos por representantes de esta organización y no haya existido el debido control en el ámbito organizacional. El sector de la construcción es considerado demasiado específico, por lo que una compliance normal no sería de gran ayuda, ya que el delito dentro de esta rama se podría encontrar en los detalles, por ejemplo, la ejecución de la obra, la comercialización, la ejecución de las licitaciones públicas, el cumplimiento de los convenios urbanísticos, etc. Es por lo mencionado anteriormente que se deberá de ser un experto para ser responsable en una compliance dentro de esta industria. El compliance penal dentro de las organizaciones enfrenta algunas desventajas. Una de estas es el coste, ya que hay que invertir en el establecer los códigos de ética, establecer planes de prevención, detección de riesgos, etc. También algunas empresas ven al compliance como una limitación, ya que establecería determinados procedimientos que podrían quitarles la libertad de gestión. Además, otro de los desafíos que enfrenta el compliance es la minimización de riesgos para no perder la armonización entre la protección de la información corporativa y la privacidad de los trabajadores. Por otro lado, las ventajas que tiene el compliance penal en las organizaciones son atraer clientes e inversionistas, herramienta para detectar irregularidades e ineficiencias. Es una parte importante de la nueva forma de hacer negocios, ya que será cada vez más requerida por otras empresas y organizaciones. Para ejemplificar algunos casos sobre situaciones que han generado o pudieran generar alguna responsabilidad legal dentro de la rama de la construcción, el ingeniero Juan Gerardo Ferretis González, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública en el estado de San Luis Potosí, nos regaló algunas palabras. Me pide que hable sobre las responsabilidades en el área de la ingeniería, responsabilidades tanto de servidores públicos como en cuestiones particulares. Que el funcionario público debe ser responsable para siempre, dado que a veces, ¿sí?, con la finalidad de beneficiar a un contratista, a una empresa, a un producto, tuercen especificaciones. Y puedo yo recalcarles en algunas situaciones, específicamente aquí en San Luis Potosí, el Instituto de la Vivienda hace 12 años, ¿sí?, empezó a construir un fraccionamiento denominado Ciudad Satélite económico, que se iba a ser financiada para los trabajadores a través de, pues, lo que tenemos, que es una gran empresa, Infonavit. Desgraciadamente, ahí, en la administración del contador y gobernador Marcelo de los Santos, encargó las obras, ¿sí? Se hicieron muy bonitas, pero de mala calidad los drenajes, de mala calidad los pavimentos y la vivienda también. Hay otra obra muy importante que viene de años atrás y de gobernadores. En lo personal, un gobernador muy visionario, don Carlos Jongitud, él soñó con una vía rápida, no de alta velocidad. Fue una burla, y a la fecha dicen un río pavimentado, pero es muy bien proyectada en su momento. Desgraciadamente, los gobiernos que han seguido y el actual, a través de una dependencia que es la Comisión Estatal del Agua, hizo unos concursos amañados porque metió unos drenajes con una tubería de lámina que solamente una empresa la tenía aquí en México. Hay una obra en la cual yo fui totalmente responsable y me enorgullece, y lo digo, que es unos puentes en la avenida de aquí de San Luis de Muñoz. El proyecto fue desarrollado de manera rápida, ¿sí?, dado que a mí me gustan los cálculos, me gustan los números, los revisé en forma personal y directa, ¿sí?, y nada más modificamos la contrapendiente,
Y les puedo decir que en los 6 años que lleva construido, cada año hay inundaciones en nuestra ciudad. Y esta obra no se ha inundado y les aseguro que no se va a inundar.